Bueno, nuevamente un cordial saludo para todos los participantes que ya se encuentran conectados en estos momentos. Estamos próximos a iniciar una nueva videoconferencia hoy con la tutora experta, la doctora Marcela Tavares, que estará dando el tema. Ya voy a colocar por acá la diapositiva sobre las 18 prácticas clave. Recuerden que hace 8 días estuvimos repasando algunas prácticas clave, creo que en las 4 primeras. Y hoy se estarán repasando las prácticas claves de prevención de enfermedades. Y ya damos paso a nuestra tutora experta el día de hoy, a la doctora Marcela Tavares, con el tema de prevención de enfermedades. Doctora Marcela, buenas tardes. Podemos ya dar inicio a la videoconferencia del día de hoy. Hola, buenas tardes. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Me ha alegrado mucho ver la participación que han tenido en este curso. Y bueno, ya vamos como más o menos por la mitad. Como decía Germán, ustedes recuerdan que la semana pasada vimos las prácticas clave que son para el crecimiento físico y el desarrollo mental. Recuerdan que son 4. La primera es lactancia materna exclusiva por 6 meses. Hubo varias preguntas, varias dudas que nos llegaron a través de los foros académicos sobre la lactancia materna exclusiva. Tratamos de resolverlas de la manera más completa posible. Igual si tienen dudas en este momento de ese primer componente, lo pueden hacer en el transcurso de la presentación o al final cuando estemos en el momento de resolver las preguntas. La primera práctica entonces es lactancia materna exclusiva, 6 meses, eso tiene que quedar muy claro. La segunda es alimentación complementaria a partir de los 6 meses. La tercera es proporcionar cantidades suficientes de micronutrientes, básicamente vitamina A, hierro y zinc. También ha habido dudas al respecto en los foros académicos que estamos resolviendo de la manera más detallada posible. Y la cuarta práctica clave, promueva el desarrollo mental y social del niño. Esas son entonces las 4 primeras que vimos en la videoconferencia pasada, correspondientes a crecimiento físico y desarrollo mental. Y en esta presentación vamos a ver el segundo componente. Recuerdan ustedes que son 4. El segundo componente se trata de prevención de enfermedades. Vamos a ver todas las prácticas clave que corresponden a este segundo componente. Aquí están resumidos los 4. Estamos entonces en el 2, prácticas para prevención de enfermedades, y nos quedarían pendientes prácticas para el cuidado apropiado en el hogar y prácticas para buscar atención médica inmediata. Vamos a empezar entonces con el componente 2, prevención de enfermedades. Y este componente empieza con una práctica súper importante que últimamente ha generado como mucha discusión, muchas dudas por todos los movimientos antivacunas que ustedes seguramente han escuchado. La práctica 5 corresponde entonces a llevar a los niños en las fechas previstas a que reciban todas las vacunas de acuerdo al esquema. Yo creo que ustedes todos conocen el esquema que tenemos en Colombia, que además es uno de los más completos de América Latina. A pesar entonces de que la vacunación es tan importante y se le ha invertido tanto desde el Ministerio de Salud y desde todos los programas de salud, las mamás o los papás o los cuidadores siguen teniendo muchísimas dudas al respecto y no están llevando a los niños a vacunar. Entonces, el porcentaje de niños vacunados es muy bajito con respecto a lo que se debería esperar. Y esto es muy triste porque ustedes tienen que saber que la vacunación previene enfermedades, discapacidades y muertes por enfermedades que son prevenibles solamente llevando al niño a vacunar, que además es gratis en nuestro sistema de salud. ¿Qué enfermedades puede prevenir la vacunación? Cáncer cervical, difteria, hepatitis, sarampión, tosferina, neumonía, etc. Una lista muy importante de enfermedades que se previenen solo con la vacunación y que en nuestras manos está convencer a la población y a la comunidad para que lleve a los niños a vacunar en los tiempos establecidos. Además, porque es gratis, porque no implica mayores riesgos, como vamos a ver. Es indiscutible, esto se ha estudiado, digamos, desde todos los puntos de vista. Lleva muchos años, las vacunas no se inventan y salen el siguiente año, sino que tienen como muchos años de estudio muy juicioso. Y después de todos los estudios es indiscutible que no hay intervención en salud que sea más costo efectiva que la vacunación. Es decir, se tiene como presupuestado que se evitan entre 2 y 3 millones de muertes anuales por enfermedades que se previenen con la vacunación. A pesar de todo esto, a pesar de que
hay muchísimos estudios que nos indican los beneficios de la vacunación. La cobertura de vacunación a nivel mundial todavía sigue siendo muy baja y se calcula que si tuviéramos una cobertura, digamos, ideal, se podrían estar evitando otro 1,5 millones de muertes. O sea, 1,5 millones de niños están muriendo porque no están acudiendo a los sitios para ser vacunados. Como les decía, una de las razones para que la gente, las madres o los cuidadores no lleven a los niños a vacunar o decidan no vacunar a los niños, primero pues puede ser por desinformación y por algunas fallas en el ingreso al sistema de salud. Pero se ha visto que el mayor porcentaje de casos corresponde a que las familias tienen una mala información o digamos tienen muchos mitos en su cabeza. Creo que ningunos papás dejarían de vacunar a sus hijos si supieran que su hijo puede tener una enfermedad muy grave que puede morirse. Realmente los papás que no lo hacen es porque no saben la importancia o porque tienen mucha información errada. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos como personal de salud enseñarle a todas las personas de la comunidad y sobre todo a las familias que tienen hijos? Primero, ¿qué son las vacunas? Lo importante es hablar en términos como muy claros para la población. Las vacunas son súper importantes para el cuidado de la salud en toda la comunidad. Las vacunas nos protegen de muchas enfermedades muy graves que nos afectan a todos, pero sobre todo a los niños menores. Las vacunas se obtienen inactivando o digamos debilitando un microorganismo que es el que causa la enfermedad para que cuando se aplique a la persona el cuerpo digamos produce defensas contra esa enfermedad y después cuando el cuerpo esté expuesto a esa enfermedad o a ese microorganismo pues ya no se va a enfermar porque el cuerpo ya ha adquirido unas defensas. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo? Es muy importante, los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas, que además pueden tener complicaciones muy graves y que muchas de esas enfermedades provocan la muerte. Es decir, deben vacunar a su hijo para que no esté en riesgo de morir por alguna enfermedad que pueda ser prevenible. Respecto a ¿son seguras las vacunas?, que es un tema que digamos es lo que más ha generado controversia. Muchos papás tienen mucho miedo por la seguridad de las vacunas porque han habido muchos mitos y muchas, digamos, mentiras que se han difundido a través de los medios de comunicación o a través de redes sociales. Bueno, ustedes saben que hay una desinformación muy grande ahora con todo el asunto de redes sociales. Respecto a la seguridad de las vacunas, entonces la respuesta es sí, son seguras, son muy seguras. Obviamente hay que tener precauciones con algunas, las cuales ahorita vamos a ver un poco, pero son muy pocos los casos en los que las vacunas están realmente contraindicadas. El esquema de vacunación que tenemos en Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría, por la Asociación Colombiana de Infectología, entre otras, que son grupos de investigación que estudian muy juiciosamente las vacunas antes de que salgan y sean aplicadas a la población. En definitiva, los riesgos de tener una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho, mucho mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave. En general, los efectos secundarios son muy leves, pueden ser fiebre leve, sarpullido o dolor en el lugar de la aplicación, pero en general no hay efectos secundarios importantes en la mayoría de los casos. ¿Cuál es la importancia del carnet? Que también es algo que nos pasa muy frecuentemente en consulta, y es que las mamás o los cuidadores no llevan el carnet o se les pierde o digamos tienen en su casa 5 carnet y porque entonces las 5 veces que han llevado a vacunar no lo han llevado y les han dado uno nuevo. Hay que explicarles que este es un documento que contiene los registros de todas las dosis aplicadas desde el nacimiento, que hace parte de la historia de salud de la persona, que se requiere para todas las consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes, incluso que el niño vaya a hacer, y entonces hay que decirle a la mamá que este es un documento súper importante para el niño. En el país hay un carnet de vacunación de niños, hay un carnet de vacunación de adultos y hay un certificado pues internacional, que ese ya es cuando el niño pues va a salir del país. Pero es muy importante que ustedes le expliquen a la mamá que ese carnet lo tiene que llevar siempre a cualquier consulta, a cualquier acercamiento que tenga con la institución de salud. ¿Contra qué enfermedades protegen las vacunas?
vamos a hablar del esquema colombiano. En el esquema colombiano hay 21 vacunas, ustedes lo pueden revisar detalladamente, hay 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades. Entonces, solamente siguiendo ese esquema estamos previniendo 26 enfermedades para ese niño, que pueden tener complicaciones muy graves. Estos esquemas están en constante modificación dependiendo de la situación epidemiológica, de las circunstancias, de varias situaciones, pero entonces en este momento estamos hablando del último esquema que es como el aprobado, pero sabemos que está en este momento en modificación. Esto es como las cosas básicas que ustedes deben tener en cuenta para explicarle a los papás. Los niños deben recibir entonces todas las vacunas en las fechas establecidas. Si no ha recibido las vacunas correspondientes según la edad, ustedes deben ponerlo al tanto. Esto se hace dependiendo, lo pueden revisar en el carnet, en el esquema de vacunación de Colombia. Al final, ahorita les voy a mostrar en pantalla, pero entonces ustedes lo van a buscar en la página del Ministerio de Salud y al final hay un cuadro que dice recomendaciones para niños con esquema incompleto. Entonces ahí dan unas indicaciones muy específicas. Si a ustedes les llega un niño de 4 años y no tiene ninguna vacuna, entonces ahí le explican cómo se las tienen que aplicar y cómo lo va a poner al día. Otra cosa que veo que también además están preguntando en el chat y es sobre los niños que tienen fiebre. Si el niño tiene resfriado, diarrea o fiebre, puede ser vacunado sin riesgo alguno. En realidad, tiene que estar el niño muy enfermo con una enfermedad grave para que no sea vacunado, para que sea contraindicación. Si el niño tiene simplemente resfriado por una diarrea, por un fiebre, por una diarrea o por un resfriado, puede ser vacunado. Obviamente, si tiene una fiebre que está en estudio, que no se sabe cuál es la causa, que de pronto están sospechando una enfermedad autoinmune, pues ahí sí es otro caso y se enfoca de otra manera. Pero si el niño tiene simplemente una diarrea o un resfriado y por ese episodio tiene fiebre, puede ser vacunado. Sobre todo si es un niño que viene, por ejemplo, de alguna vereda o de algún lugar lejano, donde nosotros sabemos que probablemente no vuelva pronto a la institución de salud. Entonces no hay que perder ese caso. Las vacunas no causan ningún daño, como les digo, los efectos secundarios son pocos y son leves en la mayoría de los casos. Y reitero la importancia de cuidar y conservar en buen estado el carnet de vacunación. Respecto a ya al momento en el que la mamá lleva o el cuidador lleva al niño a vacunar, hay muchas dudas y digamos es lo que más genera miedo o angustia en los familiares, y es que llevar al niño a vacunar y verlo llorar es muy angustioso para ellos, entonces eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Primero, es muy importante explicar ampliamente lo que vamos a hacer, qué vacuna se le va a aplicar, contra qué enfermedad, cómo se va a vacunar, cuáles son los posibles efectos adversos, dónde acudir en caso de que le dé alguna reacción posterior, siempre aclarar las dudas y temores, siempre favorecer un ambiente que sea agradable, que sea confortable, que el acompañante pueda estar ahí. Nunca debemos sacar al acompañante del consultorio, todo lo contrario, el acompañante debe estar, obviamente según la vacuna y según la zona donde se vaya a aplicar, debe estar cargando al bebé. La posición que se recomienda es que el acompañante se siente y coloque al niño sobre sus piernas, uno de los brazos va detrás de la espalda y el niño como que el hombro del niño queda como debajo del brazo, como ustedes ven ahí en la imagen. Muy importante que la persona que vaya a vacunar siempre debe tener las manos libres, entonces no debe utilizar sus manos para tener el brazo del niño ni nada, debe tener ambas manos libres. La persona que lo acompaña, posiblemente la mamá, sea la que tenga al niño, digamos, en una posición firme. Y el vacunador debe obviamente advertir cuando esté a punto de aplicar la inyección. Hay otras cosas importantes y es que en estos casos se pueden utilizar técnicas de relajación o de distracción. Es importante tener en los consultorios de vacunación juguetes, objetos sonoros. Se ha recomendado en algunas ocasiones enfriamiento de la zona donde se va a inyectar, solamente enfriamiento como medida local. Los anestésicos tópicos no son recomendados de forma rutinaria, así que no debemos dar siempre anestésicos tópicos. Y en el caso de niños mayores, es recomendable
digamos, si se puede usar una entrada y salida distintas para que el niño que acaba de ser vacunado, que está llorando, que está ansioso, no esté en contagio con los niños que están esperando para ser vacunados, porque eso puede aumentar la ansiedad y generar, pues, digamos, más miedo en los niños. Otro aspecto que se ha demostrado es que la lactancia puede ayudar a relajar al niño e incluso reducir el dolor, y en algunos autores han recomendado administración de soluciones dulces, de un dulce básicamente para disminuir la ansiedad. Estas son pues como las recomendaciones generales que también la encuentran ustedes en la guía. Este es el carnet de vacunación que tenemos en el Ministerio de Salud. Este es el que les digo que está de forma descargable en PDF desde la página del Ministerio. Acá pues no lo vamos a revisar detalladamente, ya les conté que son 21 vacunas, las cuales protegen contra 26 enfermedades. Esta es la primera parte y esta es la segunda. Esto se los pongo pues para que tengan de referencia, pero ya la idea es que en todos los consultorios, y si ustedes lo pueden descargar, imprimir o tenerlo en el celular, pues debe estar este esquema que nos corresponde a Colombia para poder ser, digamos, claros con la educación que le demos a la comunidad. Este esquema entonces les recomiendo que lo evalúen, y en la página del ministerio en la cual ustedes van a encontrar este esquema, al final es donde les digo que encuentran el cuadro de recomendaciones para los niños que no tienen el esquema completo de vacunación. Se le ha invertido, digamos, mucho esfuerzo a las campañas de vacunación. La semana de vacunación es el 22 de abril, fue el 22 de abril, este año ya pasó. El objetivo principal de esta campaña es sensibilizar acerca de la importancia de lograr una vacunación completa en toda la vida. La idea es demostrar que las vacunas son útiles, la necesidad de seguir invirtiendo esfuerzos, recursos, mostrar que la vacunación sistemática es la base de un sistema de salud sólido. Y entonces ya está como en manos de ustedes que se unan a esta campaña de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de las vacunas. La OMS incluso incluyó el rechazo a las vacunas entre las 10 amenazas del 2019, está dentro de las 10 amenazas para la salud en el 2019. Esto obviamente tiene una repercusión muy importante en la salud de la población. Las razones por las cuales las personas eligen no vacunarse son muy complejas, pero como les digo, se ha identificado primero los inconvenientes en el acceso a las vacunas, pero sobre todo la falta de confianza como una razón clave para que las personas no se vacunen y decidan no vacunar a sus niños. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la falta de confianza? Pues con educación, mostrándoles cifras reales, mostrándoles datos, siendo muy claros con toda la educación que demos a la comunidad. Estos son algunos mitos que ustedes van a ayudarnos a desmentir en la comunidad, digamos, vamos a ir contra estos mitos y a asegurar que la persona, toda la comunidad tenga una información verídica. ¿Sigue siendo necesario la vacunación? Sí, tenemos que vacunarnos. ¿Son seguras las vacunas? Sí, son seguras, son sometidas a pruebas muy rigurosas. ¿Es mejor la inmunidad por las vacunas que por las infecciones naturales? Pues la respuesta es que con las vacunas no nos enfermamos y adquirimos protección, y con una infección natural pues nos enfermamos, corremos el riesgo de tener una complicación. ¿Puede un niño recibir más de una vacuna a la vez? Entonces la respuesta es sí. Las pruebas indican que la administración de varias vacunas al mismo tiempo no tiene efectos negativos en el sistema del niño, y la principal ventaja es que hay necesidad de menos consultas, entonces ahorramos tiempo y ahorramos dinero. Obviamente, pues esto va a tener unas especificaciones ya que ustedes los van a encontrar en el carnet de vacunación. ¿Necesito vacunarme contra la gripe? Sí, la gripe es una enfermedad que puede ser grave, que puede matar, que incluso mata hasta 500.000 personas al año según las cifras de la OMS, y sobre todo las embarazadas, los niños pequeños y los adultos que tengan problemas de salud, enfermedades crónicas, pues corren el riesgo de padecer una enfermedad grave y morir. Entonces la vacunación contra la gripe es muy importante. ¿Qué conservantes usan las vacunas? Esto es, digamos, lo pongo ahí como mito porque es una de las preocupaciones de los movimientos antivacunas, y es que ellos dicen que los conservantes tienen un riesgo para la salud. La respuesta es que no es peligroso, y no hay datos que indiquen que las cantidades de conservantes que se usan en las vacunas
puedan ser peligrosos para la salud. Entonces la respuesta es no. Y la última pregunta es algo que, digamos, fue uno de los puntos de base para los movimientos antivacunas y para todos estos mitos que han salido. ¿Qué hay sobre las vacunas y el autismo? Lo que pasó fue que un estudio, que fue hace muchos años, que fue en 1998, planteó una posible relación entre la vacuna triple viral y el autismo. Este estudio generó pues obviamente un pánico en la población, pero posteriormente se demostró que el estudio era fraudulento, que tenía graves sesgos e incluso fue retirado de la revista en la que lo habían publicado y los autores se retractaron. Entonces ese estudio fue un fraude. Lamentablemente, obviamente esa publicación creó un estado como de pánico, disminuyó mucho las tasas de vacunación y en este momento es claro que no hay ninguna prueba de una relación entre la vacuna triple viral o ninguna otra con el autismo, pero entonces de ahí surgió, de un estudio fraudulento, porque surgieron todas estas mitos que están generando los movimientos antivacunas. Eso es entonces respecto a esa práctica. Vacunación, obviamente podríamos gastarnos toda una conferencia hablando de vacunación, es un tema muy importante que genera muchas dudas, pero pues ustedes ya saben que las dudas que tengan para entrar con más detalle en cada práctica las pueden hacer a través del foro académico. Vamos a seguir con la siguiente práctica, que es deseche todas las heces de la familia de manera segura y lávese las manos con agua y jabón después de la defecación y antes de preparar alimentos y antes de dar comida a sus hijos. Esta práctica parece como muy obvia, pero hay que resaltarle mucho a la población porque vemos que hace mucha falta la higiene, hace mucha falta el lavado de manos y esto causa muchas enfermedades como la diarrea. La familia debe lavarse las manos con agua y jabón. Es muy importante crear en los niños pequeños el hábito del lavado de manos. Esto es un hábito que se crea desde chiquitos. Las heces, incluyendo las de los niños, deben desecharse en forma segura, poniéndose en el servicio sanitario o en una fosa cubierta. Esto especialmente es enfocado a las personas que de pronto están en veredas, que en Colombia todavía existen, que tienen letrinas o tienen incluso a veces tiran la basura junto con los pañales al lado de la casa. Bueno, en Colombia todavía en las partes de las veredas existen muchos problemas para el desecho de basuras en forma segura. La forma más efectiva de evitar la diarrea es tomar agua segura, ya sea hervida o filtrada, y se debe hervir el agua para el consumo de la familia. Ahorita vamos a ver una imagen. Y es muy importante el lavado de manos y el lavado de los alimentos. Estas son cosas básicas que todos sabemos, pero que a veces se nos olvida tenerlas en cuenta para la educación a la población. Esta es entonces una imagen la que les decía, para el agua segura hay que hervir el agua por 5 minutos. No sirve ponerla a calentar por 1 minuto o menos, sino hervirla por 5 minutos para garantizar la seguridad, mantenerla tapada. Si se usa filtro, usar el filtro de agua hecho con recipientes nuevos. Esto obviamente pues es para los lugares que no tengan agua potable. El aseo personal, la familia, como les digo, desde los niños pequeños, obviamente se deben bañar diariamente con agua y jabón, se debe evitar secarse las manos con trapos sucios, que esto es algo que vemos muy frecuentemente, que en la cocina tenemos, digamos, el trapo con el que se limpia toda la parte de la cocina y con ese mismo trapo nos secamos las manos, entonces las manos van a quedar sucias. Siempre se debe mantener limpia la cara y la nariz de los niños. Las uñas de los niños y las personas adultas tienen que mantenerse cortas y limpias porque ahí se pueden acumular muchos microorganismos. Hombres y mujeres deben ayudar en el aseo del hogar. Ustedes han visto que IEPI comunitario hace mucho énfasis en la ayuda que debe dar el hombre en el hogar, en el cuidado de los niños y obviamente también en el aseo del hogar ocupan un papel fundamental. Esto no debe quedar solo en manos de la mujer. Esta es la práctica 6, que es un poco más sencilla, pero muy, muy importante. Y vamos entonces para la práctica 7, que es proteger a los niños del dengue y la malaria, asegurándose que duerman con mosquiteros tratados con insecticida. Entonces, esta práctica tiene, digamos, 2 enfermedades que prevenir: dengue y malaria. Vamos a hablar primero del dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección viral que es transmitida por una picadura de un mosquito que se llama Aedes aegypti. El dengue se presenta principalmente en climas tropicales, se presenta en todo el mundo en climas tropicales, generalmente después de que un mosquito lo infecta,
los síntomas aparecen 3 o 14 días después, y el dengue es una enfermedad similar a la gripa, que afecta principalmente lactantes, niños muy pequeños y adultos. Es como una gripa, los síntomas son fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza intenso. Generalmente las personas describen un dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos. A veces se siente como el agrandamiento de los ganglios linfáticos a nivel del cuello. Y básicamente ustedes ven que son síntomas como muy inespecíficos. El dengue grave ya es una complicación que puede ser potencialmente mortal, que podemos evitar con detección oportuna. No hay tratamiento específico del dengue, pero la detección oportuna y el acceso a asistencia médica rápido disminuye las tasas de mortalidad. Han habido también varias campañas, estas se las puse ahí como para que la tengan de base, pero la pueden descargar ya en PDF en versión grande para que si la quieren imprimir y tener en sus consultorios. Igual hay otras campañas que han salido también del Ministerio de Salud. El vector principal del dengue, como les digo, es el mosquito que se llama Aedes aegypti. El virus se transmite entonces por las picaduras de mosquitos hembra que están infectados. Entonces las personas infectadas, que pueden tener síntomas o no, son como los portadores y los multiplicadores del virus. Y los mosquitos se infectan al picar a estas personas que están infectadas y van e infectan a otras personas. Este mosquito, que veo que también están preguntando por casos del Tolima, pues sí, este mosquito está en hábitats urbanos, se reproduce principalmente en recipientes artificiales, por eso las indicaciones que ustedes ven en pantalla. Lo que se debe evitar es cualquier acumulación de agua estancada. Entonces, lo que ustedes ven ahí, no dejar acumular agua en el lavaplatos, ni en las esquinas de los patios, ni en los tanques, ni en las llantas, que es muy común que a veces dejemos llantas que ya no usamos en el patio. Entonces digamos en las zonas de declive se acumula agua y esa agua estancada es la que atrae a estos mosquitos o puede generar criaderos de estos mosquitos. A diferencia de otros mosquitos, este se alimenta durante el día, entonces los periodos en los que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y al atardecer. Es el periodo donde más en esta zona se debe usar adecuada protección. Perdón. Debido al inicio, al impacto, de esta enfermedad, el Ministerio, como les digo, ha tenido varias campañas. Esta es una de ellas, que es, digamos, una muy fácil que ustedes pueden replicar en su comunidad. Se llama El Reto Antidengue y se basa en 3 pasos. Primero, cepille y limpie semanalmente las paredes del lavadero. Segundo, tape herméticamente tanques y pozos de agua limpia. Tercero, no deje botellas, llantas o recipientes que acumulen agua limpia, por ejemplo en los patios, que pueden dejar una botella o una caneca y esa agua de lluvia o agua limpia se puede acumular y ahí pueden haber criaderos. Entonces este es el reto antidengue para 0 criaderos, 0 dengue, y son 3 medidas muy sencillas que ustedes pueden indicar a la comunidad. Muchos de ustedes ya han tenido acercamiento a estas campañas, muchos de ustedes conocen todo sobre dengue, otros tal vez no. Efectivamente, Andrés Niño nos está diciendo que se da principalmente por debajo de los 1200. Sin embargo, ya han habido casos por alturas mayores a esa, pero sí. Y exacto, tapas de gaseosa, tapas de cerveza, o de pronto es muy común que la gente tenga digamos, el hábito de dejar los tanques en los que se lava la ropa llenos, y ahí pueden también ser un criadero. Por eso dice que hay que limpiar semanalmente y cepillar y no dejar esa agua estancada tanto tiempo. Esto es entonces respecto al dengue, y vamos a seguir con la malaria. Respecto a la malaria, digamos que también se llama paludismo, vamos a empezar haciendo como unas preguntas a ver ustedes cómo están en el tema de la malaria. Las vamos a ir respondiendo a través del chat, y la primera es: ¿cómo se transmite el paludismo? Ya vimos que el dengue se transmite por picaduras de mosquitos, que el dengue se transmite por picaduras de hembra, y entonces el paludismo, ¿ustedes cómo creen que se transmite? Exacto, por picaduras de mosquitos. Muy bien, todos están súper bien, efectivamente. Se transmite por picaduras de mosquitos, solo que son diferentes a los que vimos ahorita. El dengue es por Aedes aegypti
y el paludismo es por el anófeles, que son especialmente activos también al amanecer y al atardecer, y en este caso los síntomas aparecen 10 a 15 días después de la picadura. Entonces acá es picaduras de mosquitos. Y la segunda pregunta, ¿cuál es los síntomas del paludismo? Dicen todos los anteriores, todos los anteriores. Listo. Entonces, entre los síntomas del paludismo se encuentran efectivamente fiebre, escalofríos, cefalea, cansancio, náuseas, vómitos, diarrea. Incluso sin tratamiento puede agravarse rápidamente e incluso causar la muerte. Entonces, efectivamente, la respuesta es todas. ¿Cómo se puede prevenir el paludismo? Se pueden haber varias respuestas en estas preguntas. ¿Cómo se puede prevenir el paludismo? Exacto, varios tipos de clasificación. José Luis dice la D, pero creo que era la respuesta anterior, C. Permitiendo que se rocíe con insecticidas. Glenis nos dice también. Y bueno, las respuestas son dos, la B y la C. El paludismo se puede prevenir protegiéndose de los mosquitos que lo transmiten. Y la OMS recomienda que todas las personas que estén en riesgo de contraer la enfermedad duerman bajo mosquiteros tratados con insecticidas y permitan que en el interior de sus viviendas sea rociado con insecticidas, efectivamente. Claudia Patricia, muy bien. Y también se recomiendan a veces tratamientos profilácticos para personas que están viajando. Pero entonces la respuesta es B y C. ¿Y quién corre mayor riesgo de contraer el paludismo? Entonces yo creo que todos sabemos. La respuesta entonces es toda la población es vulnerable. Sí, bueno, toda la población es vulnerable, sin embargo, los niños pequeños y las embarazadas, es decir, A y C, son especialmente vulnerables al paludismo y a la muerte, y por esta causa en las zonas de gran transmisión hay muchas causas, hay muchas complicaciones, digamos, en estos dos rangos de edades, embarazadas y niños pequeños. Fuera de estas zonas donde la población no adquiere ninguna inmunidad importante, pues están en riesgo todos los grupos de edad, pero en zonas donde el paludismo, digamos, ahí tiene mucha prevalencia, hay que tener especial cuidado con embarazadas y niños pequeños. Vamos para la siguiente pregunta, que es, ¿las embarazadas no deben tomar medicamentos antipaludicos? ¿Ustedes creen que eso es verdadero o falso? Es falso. Shirley nos dice efectivamente falso. Carolina nos dice es verdadero. Falso, falso. Efectivamente es falso. Para prevenir el paludismo, la OMS recomienda que las embarazadas de zonas donde hay mucho paludismo, por ejemplo el África, sean tratadas con medicamentos, incluso en cada consulta prenatal. Entonces esto es falso. Las embarazadas sí pueden tomar medicamentos antipalídicos. La 6. ¿En cuántos países se ha detectado resistencia a los insecticidas? ¿Ustedes creen que hay resistencia a los insecticidas? Que es también algo que nos dice mucha gente. Ninguno, 5, 20 o 60. ¿Qué piensan contra ninguno? Andrés nos dice sí, Natalia dice ninguno. Ninguno, ninguno. Bueno, pues les cuento que es 60. Es la respuesta D. Desde el 2010, 60 países han notificado resistencia a los mosquitos como mínimo a una de las clases de insecticidas. Sin embargo, se ha revelado pues con estudios que los mosquiteros tratados con insecticida de acción prolongada siguen siendo eficaces. Por eso es muy importante que usemos los insecticidas adecuados y que sigamos todas las recomendaciones de las campañas que se hacen y de la OMS, porque hay algunos insecticidas que no nos van a servir efectivamente. Y la última pregunta es, si cree que tiene una infección palúdica, debería realizarse pruebas diagnósticas en un plazo de 1 semana, 3 días o 24 horas. ¿Ustedes creen que tan rápido debe decir? 24 horas, 24, inmediata, exacto, muy bien. El diagnóstico rápido del paludismo y su tratamiento es necesario para evitar complicaciones que pueden ser potencialmente mortales. Muy bien, todos dijeron 24 horas, perfecto. Entonces en eso está muy claro. Tiene que ser inmediato, lo más rápido posible. Antes de 24 horas se deben hacer la prueba rápida y todo el abordaje. Esta es una comparación entre las dos cosas que acabamos de hablar. El anófeles es el mosquito que transmite la malaria, que transmite parásitos. El anófeles tiene un tratamiento, la malaria, perdón, tiene un tratamiento específico. Y por el otro lado encontramos el Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. La diferencia es que transmite un virus
El dengue, el zika y el chikungunya no tienen tratamientos específicos y la fiebre amarilla tiene vacunación. En contraparte, la malaria tiene tratamiento, pero no tiene vacuna. Esto es pues como para recordar una diferencia entre estos dos portadores. Hasta ahí entonces iba la práctica 7 y vamos a iniciar con la práctica 8, que es adopte y mantenga los hábitos apropiados para la prevención y atención de personas infectadas por VIH. El VIH sigue siendo una enfermedad muy prevalente en el mundo, sobre todo en Colombia, en muchos departamentos incluso está aumentando su prevalencia. Entonces, ¿qué debemos enseñar? ¿Qué es la infección por VIH? Pues es un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana. VIH infecta las células del sistema inmunitario, que son las que nos defienden, y las destruye o, digamos, trastorna su funcionamiento. Entonces, este sistema inmunológico va a deteriorarse y acaba produciendo una deficiencia inmunitaria. Se habla de inmunodeficiencia cuando el sistema ya no puede cumplir su función de defendernos contra infecciones y contra enfermedades. Y otra cosa diferente es qué es el SIDA. Entonces el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y ya representa las etapas más avanzadas de la infección por VIH. Entonces se define ya por aparición de alguna de las infecciones que se llaman oportunistas o algunos cánceres que son vinculados con el VIH. Entonces el SIDA ya es cuando la enfermedad está más avanzada o la infección está más avanzada. ¿Cómo se transmite? Se puede transmitir por relaciones sexuales, vaginales, anales o bucales, sin protección con una persona infectada. Por eso la importancia del uso del condón y de todos los métodos de barrera para poder prevenir esta transmisión. También se puede transmitir por transfusión de sangre contaminada, sin embargo este porcentaje ya ha disminuido mucho porque ahora se tienen muchas medidas de seguridad en cuanto a la donación de sangre. Y por compartir agujas, jeringas, material quirúrgico y otros objetos cortopunzantes. Esto sobre todo se da, por ejemplo, en personas que se inyectan drogas, sobre todo de la calle, personas que viven en la calle, entonces no tienen obviamente las medidas de seguridad, comparten jeringas y en esto puede desenlazar una infección por VIH. Y también la madre puede transmitirle la infección al hijo durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia. Esto también generó alguna duda en la primera semana y es sobre la lactancia de las mamás que tienen VIH. Recuerden que una mamá con VIH no debe, es una de las contraindicaciones para no dar lactancia siempre y cuando pues se garantice que el niño pueda tener una alimentación por fórmula adecuada y a esta mamá se le tiene que hacer un buen acompañamiento para evitar la transmisión a su hijo. ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el SIDA en las personas que ya tienen VIH? Esa es una pregunta muy común. Si tengo VIH, ¿cuánto voy a tardar en tener SIDA? Este periodo puede variar mucho de una persona a otra. Si no se da tratamiento, la mayoría de los infectados por el VIH presentan signos de enfermedad al cabo de más o menos 5 a 10 años, pero el periodo puede ser más breve o más amplio dependiendo pues, de la persona. El tiempo que transcurre entre la infección del VIH y el diagnóstico de SIDA puede variar entre 10 a 15 años y a veces más. Y el tratamiento con antirretroviricos puede hacer más lenta la evolución porque, digamos, evita la multiplicación del virus y por lo tanto disminuye la cantidad del virus que hay en sangre y entonces eso es lo que llamamos carga vírica y puede hacer más lenta la evolución al SIDA o puede hacer que sea más lenta pues, la evolución de la enfermedad. ¿Cómo puedo protegerme? Pues lo que les digo, usando preservativo y teniendo las medidas de seguridad en el resto de transmisiones. ¿Hay cura para la infección del VIH? No. No hay cura para la infección, pero un buen tratamiento con antirretrovíricos, siguiendo al pie de la letra toda la evolución y siguiendo todo, puede disminuir la evolución de la infección hasta casi detenerla. O sea, no hablamos de cura, pero se habla de casi detenerla. Cada vez más personas infectadas por VIH, incluso en países pobres, pueden permanecer en buenas condiciones, ser productivas y tener una calidad de vida por tiempos prolongados. Por eso es que actualmente la OMS recomienda que todas las personas infectadas y aquellas que tienen el riesgo, pues reciban el tratamiento porque tiene una cifra muy importante de que tenga una buena calidad de vida y que tenga una vida casi normal.
Esto es entonces sobre la transmisión del virus, que se produce, recuerden, por contacto sexual, transfusión de sangre contaminada, de la madre infectada al feto durante el parto o durante la lactancia. Y la segunda es se recalca que las personas que viven con este virus, especialmente niños, obviamente tienen los mismos derechos y necesidades que otras personas, necesitan tratamiento, adecuada nutrición, atención, amor, educación y apoyo. Es muy frecuente que si vemos un niño con VIH, entonces nos centramos solo en el VIH, pero a ese niño también hay que ponerle cuidado en el resto de los aspectos de su vida y se debe tener una atención integral y promover desde nuestro lugar de trabajo y desde todo lo que podamos hacer, que no haya digamos, todo el bullying o que no haya, digamos, que el colegio lo hagan en otros grupos, bueno, toda esta discriminación que pueda haber por un niño infectado por VIH, tenemos que hacer buena educación para que eso no se dé. Y vamos para la última práctica, que es bueno, esta es la penúltima, mantengo una adecuada higiene oral. También hemos visto algunas dudas en los foros, entonces esta práctica se divide dependiendo de la edad del niño. Bueno, en orientación prenatal, durante el embarazo, la madre debe asistir a controles odontológicos, se debe aumentar el uso de seda dental y cepillado para reducir el riesgo de compartir bacterias de la boca de la madre al bebé. Y durante los primeros 6 meses o antes de la erupción de los primeros dientes del niño se debe hacer limpieza y masajes. Después de la erupción del primer diente ya se va a primera consulta odontológica para aprender los métodos preventivos y de higiene oral. Y se recomienda que para aliviar las molestias de la salida de los dientes, que es algo muy común, se les dé a los niños unos rascancillas de caucho, puede ser un paño previamente hervido y humedecido en agua fría, o algún tipo de legumbre como zanahoria para evitar como esa molestia que se les da a los niños. Obviamente el trozo de zanahoria tiene que ser grande para evitar accidentes. Esta es la última práctica, que es proteja a los niños que tienen contacto con personas enfermas de tuberculosis, que viven con ellos o que los visitan frecuentemente. Para esto entonces tenemos que recordar aspectos de la tuberculosis. Es la última práctica que vamos a tratar hoy. Yo entiendo que es un poco amplia la información de este componente, pero todos estos apoyos los encuentran en el curso para que ustedes lo estudien más detalladamente. La tuberculosis entonces es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que casi siempre infecta los pulmones. Esta enfermedad es curable y es prevenible. Se transmite de persona a persona a través del aire. Entonces, cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose o estornuda o escupe, libera como unas gotitas. Entonces, las personas que están a su alrededor inhalan esos bacilos o esas bacterias y quedan infectadas. Hay unas personas que adquieren la bacteria pero no desarrollan la enfermedad, y en general las personas infectadas con este bacilo de la tuberculosis tienen un riesgo de enfermar de tuberculosis de un 10%. Y obviamente pues el riesgo se aumenta si la persona tiene alguna enfermedad inmunitaria o si tiene VIH, malnutrición, diabetes. Cuando ya se presenta la forma activa de la enfermedad, pues entonces aparecen síntomas como tos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicable. Estos síntomas pueden ser leves durante muchos meses y por eso en muchas ocasiones los pacientes tardan mucho en consultar y se hace un diagnóstico tardío y en ese momento ya han contagiado a muchas otras personas. Se tiene previsto o estudiado que a lo largo de un año un enfermo que tenga tuberculosis puede infectar de 10 a 15 personas que tengan contacto estrecho. Y si no reciben tratamiento adecuado, hasta 2/3 partes de los enfermos con esta enfermedad pues van a morir. Entonces es muy importante estar como pilas con los síntomas clave, que son sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicable, tos que dure mucho tiempo y fiebre inexplicable. Esas son entonces como las bases de esta enfermedad. Los niños que viven con personas enfermas de tuberculosis deben tener cuidado especial. A todos los niños recién nacidos se les debe aplicar la vacuna contra la tuberculosis, que ustedes pueden ver que se encuentra dentro del esquema. Si un niño presenta tos persistente y no le encuentran otra causa, si ya lleva muchos días con tos, pues entonces hay que consultar al centro de salud para que le hagan los estudios. Si un niño pierde peso o no gana peso
durante 3 meses y además presenta tos persistente, esto es una de las, digamos, alarmas para pensar en una posible tuberculosis y entonces hay que ir al centro de salud a que se haga el adecuado diagnóstico y contribuir con las autoridades sanitarias para que se puedan detectar los casos. Si de pronto usted tiene un vecino, bueno, alguien que usted conozca, que usted vea que lleva con tos, con tos, con tos y que no mejora, pues entonces hay que decirle a él que consulte o indicarle a la persona del hospital para que de pronto le hagan más estudios, porque esa persona puede no saber que tiene tuberculosis y estar contagiando a una cantidad de gente sin saber. Esto en cuanto a la tuberculosis. Acá entonces terminamos este componente, terminamos esta parte del segundo componente y quedamos atentos entonces a las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias a la doctora experta, la doctora Marcela Tavares, por la videoconferencia del día de hoy. Efectivamente, por acá ya empezaron a tener dudas que vamos a resolver inmediatamente porque ya nos quedan 10 minutos para dar por finalizada la videoconferencia, dando cumplimiento al horario que tenemos asignado para estas videoconferencias. Sandra Patricia Chaparro nos pregunta cómo se realiza el diagnóstico en los menores de 5 años. Creo que es de la tuberculosis el último tema que se dio, doctora Marcela. Bueno, ya le están respondiendo ahí, ya aspirado de jugo gástrico en niños pequeños, Andrés Niños nos dice. Perfecto, entonces, Sandra, las respuestas de la doctora reafirmando lo que dice el participante Andrés Niño, es aspirado de jugo gástrico en niños pequeños, en pequeños. Esa es la respuesta. Por acá voy a ver otra duda que tiene el participante William Andrés Cajoy. ¿La desnutrición aguda severa es una contraindicación para la vacunación? Doctora Marcela. Pues esto depende de varias condiciones que se tengan en la desnutrición aguda severa, sobre todo si hablamos de desnutrición aguda severa como kwashiorkor o marasmo, sí se tienen que tener unas indicaciones específicas. Digamos, estos niños pueden tener otras deficiencias inmunitarias o pueden cursar con otras enfermedades y el caso tendría que estudiarse pues juiciosamente antes de uno decidir, pero nunca dejar a un lado la vacunación, sino estudiar el caso específico dependiendo de las comorbilidades que tenga, de la edad, del contexto social, todo esto hay que tener en cuenta. Obviamente la desnutrición aguda severa tiene que tratarse integralmente y la vacunación es un aspecto muy importante de esta, pero son casos específicos en los que se tiene que estudiar todo el contexto para que no vayan a tener ninguna otra patología que sí contraindique la vacunación. Y depende también de las vacunaciones, es decir, un germen vivo, inactivado, depende pues la vacuna. Muchas gracias, doctora Marcela. Creo que con esto quedó claro la duda del participante William. Por acá hay otra. Voy a repetir lo que dice Andreina, y dice que una de las tareas en desnutridos es completar la vacunación. Esto es completamente cierto en niños que estén en riesgo de desnutrición o que tengan desnutrición. Ustedes saben que se clasifica según el Z, si están -1, -2, pero estamos hablando, William me está preguntando de desnutrición aguda severa, que ya son casos muy extremos. Posiblemente a estos niños también hay que vacunarlos, pero lo que quiero que sepan es que hay que estudiar el caso para que no vayamos a estar cometiendo un error. En niños que tengan simplemente desnutrición, una de las tareas efectivamente es completar la desnutrición, si es una desnutrición moderada o en riesgo de desnutrición. Bueno, podemos ir redondeando el tema hasta ahora, doctora Marcela. Vemos por acá que hay aportes que están retroalimentando algunas dudas que tienen los compañeros. Una participación muy activa el día de hoy. No sé qué opina usted, doctora Marcela, los participantes a través del chat de este tema que se trató de las prácticas claves. Recuerden que esto es progresivo, en cada videoconferencia se va a ir tratando un grupo de prácticas claves hasta cumplir con las 18 prácticas claves en el módulo final y así poder tener conocimiento para realizar la actividad práctica. Doctora Marcela, para finalizar, porque ya vamos a redondear el tema, se va a terminar la videoconferencia del día de hoy, nos gustaría dar una conclusión teniendo en cuenta estos últimos aportes que han dado los participantes, la conclusión final de la temática del día de hoy. Bueno, este tema, digamos que hoy tocamos muchos temas que son muy importantes y que generan muchas dudas. Yo sé que pueden quedar con varias dudas y eso incluso me alegra porque hace que
todos estudiemos más y que todos nos pongamos como más actualizados en todos los temas. Yo una vez más les recuerdo que tienen los foros de apoyo académico para hacer todas las preguntas. Hemos intentado resolver todo lo que nos dicen por este medio, y en este tema en particular, que es un tema tan amplio y que tiene como tantas especificaciones, pues sí me gustaría que pusieran todas las preguntas a través del foro. Respecto al tema de desnutrición y vacunación, les voy a poner el tema completo en los foros académicos para que lo estudiemos con más detalle, porque efectivamente la desnutrición está siendo muy prevalente en nuestra población. Entonces sí es importante saber efectivamente en qué casos específicos se vacuna y en qué casos no. Entonces me comprometo a este tema de desnutrición y vacunación, tocarlo con más detalle en los foros, y bueno, todas las otras dudas que se les estén ocurriendo, pues la publican a través de los foros académicos y las estaremos resolviendo en esta misma semana. Así es, participantes, ya saben las dudas, porque el espacio, sabemos que es un espacio de 1 hora, pero que es un espacio corto para todas las dudas, resolver todas las dudas que ustedes tengan de los temas. Recuerden que contamos con el foro de apoyo de la plataforma, para que todas las dudas que les quedaron en este momento sobre el tema de vacunación lo puedan resolver. Estamos dando respuesta en el menor tiempo posible por parte de nuestro grupo de tutores expertos en cabeza de la doctora Marcela, y con esto damos por finalizada la participación el día de hoy. Les damos pues una invitación a ingresar a la plataforma, a revisar el módulo 3 desde el día de mañana, que se da apertura, no importa que es día festivo, se va a dar apertura. Y yo, Germán González, líder en coordinación académica, y la doctora tutora experta Marcela Távez, nos despedimos el día de hoy enviándoles un cordial saludo, enviándoles un abrazo muy fuerte e invitándolos a que ingresen a la plataforma para realizar las actividades del módulo 3. Cordial saludo, nos estaremos viendo en plataforma, nos estaremos viendo en la próxima cita, el próximo martes, en la videoconferencia siguiente con la doctora experta, la tutora experta, la doctora Marcela Tavares. Una feliz noche.